Un saludo, nosotros vamos a hablar sobre el proceso petrolero. Yo específicamente, Yoriani Wefru, voy a hablar sobre la exploración, perforación y extracción del petróleo. En la exploración se utilizan ciertas medidas geológicas y geofísicas para localizar e identificar los yacimientos del petróleo. Luego se analizan las muestras de rocas, se analizan mediante estudios sísmicos y estudios de campo, qué tan viable es para los trabajadores extraer el petróleo de una determinada área. Luego de esto, teniendo en cuenta de que es un área óptima para extraer el petróleo, se utilizan medidas de perforación, como lo es algunas plataformas, para penetrar el subsuelo, o sea, la tierra y la roca. Esto también se hace mediante medidas muy preventivas, no solo para garantizar el bienestar físico e integral de las personas, sino también para garantizar la eficacia del trabajo, que suele ser muy engorroso o difícil. Finalmente pasamos a lo que es la extracción del petróleo, que mediante medidas convencionales se suele extraer por gravedad o por bombeo o mediante técnicas más avanzadas, incluso un poco más costosas, mediante el vapor o el agua, que hace que el petróleo sea más fluido y por ende sea un poco más fácil de extraer. Esto se realiza hasta que el yacimiento quede agotado o ya no sea viable extraer el petróleo en esa determinada área. Mi nombre es Geraldine Medina y les estaré explicando lo que es la comercialización internacional de hidrocarburos. Es muy importante para nuestra economía, ya que el petróleo es una fuente clave de energía que nosotros usamos tanto en vehículos como fábricas y otros muchos productos. Además también estos hidrocarburos se venden y compran en los mercados como puede ser el NYMEX, que está ubicado en Nueva York, y también el ICE en Londres. Los precios pueden cambiar por razones ya sea políticas, económicas y también ambientales. Cuando nos referimos a la logística, necesitamos de un buen transporte y de un buen almacenamiento para que el petróleo pueda llegar a su destino sin ningún tipo de problema, por lo cual la logística es esencial en este tema. Otra de las cosas son las reglas internacionales, ya que organizaciones como la OPEP pueden influir en los precios. Y también cuando nosotros consideramos lo que es las energías renovables, están cambiando cómo se comercializa el petróleo, ya que muchas empresas buscan ser más sostenibles. En resumen, podemos saber que la comercialización internacional de hidrocarburos es un proceso complicado, pero al mismo tiempo es esencial para nuestra economía. Buenos días, mi nombre es Andrés Mosquera. Yo soy de la carrera Administración en Empresas Petroleras y hoy le vengo a hablar un punto con respecto a la refinación del hidrocarburo. Se sabe que los hidrocarburos están en lo que nosotros llamamos petróleo o crudo, que se encuentran en los yacimientos de diferentes estados o países. Nosotros en Venezuela tenemos múltiples cantidades de petróleo que son extraídos a diario. Ese hidrocarburo, ese petróleo, ese crudo, contiene hidrocarburos que deben ser separados para poder obtener sus diferentes productos. El crudo tiene una composición química de hidrógeno y carbono, en donde yo necesito refinarlos, necesito una refinería, diferentes plantas para poder separar sus productos. En el primer paso, para poder refinarlo, es la destilación, que es separar mediante temperatura los diferentes compuestos, los diferentes hidrocarburos que conlleva ese crudo o ese petróleo. Para poderle dar temperatura lo pasamos mediante un horno, que lo calentamos, luego lo pasamos a una torre llamada atmosférica, que dentro de esa torre hay varios que se le dicen platos, en donde por la temperatura ocurre la separación, y esa separación donde los hidrocarburos más pesados se quedan en el fondo y los livianos van a la parte superior de la torre. Esta torre atmosférica contiene varios platos en donde son separados en el gasoil pesado, gasoil liviano, el queroseno, la nafta, el propano y el butano, que ya vendrían siendo gases. En la parte inferior de la torre atmosférica está la parte del residuo. Dado que este residuo
ya por temperatura ya no ocurre una separación de los diferentes hidrocarburos, existe en la destilación una torre llamada al vacío, que contempla dentro de la torre una presión menor a la atmosférica para poder separar los hidrocarburos que aún quedan en el residuo. En esta torre de vacío se saca gasoil liviano y gasoil pesado, pero también en esta torre de vacío queda un residuo. Este residuo, en la parte del residuo de la torre del vacío, la llevamos a una planta de refinación llamada craqueo catalítico, o mayor conocida como coque. Este residuo ya tiene hidrocarburos todavía que se pueden separar, pero para poder separarlo necesitamos una temperatura demasiado elevada, en donde esta planta como tal tiene un horno bastante grande, donde lleva la temperatura muy elevada. Luego ella pasa por unas torres de separación, unas torres de fraccionamiento, donde yo tengo gasoil liviano, gasoil pesado, nafta y gases. En estas torres, en donde yo utilizo el crudo del petróleo y sus residuos, es donde yo separo mediante temperatura y vacío los diferentes hidrocarburos livianos y pesados en todo lo que tiene este crudo. Esos productos necesitan ser procesados para su comercialización, que es donde nos vamos al craqueo catalítico. El craqueo catalítico es una planta donde yo separo químicamente la nafta del gasoil pesado. Su alimentación, el gasoil pesado, donde entra a un regenerador y a una torre fraccionadora, donde ocurre químicamente una especie de separación, de reacción química con un catalizador. Este producto final que me lleva, yo necesito sacar como el producto más conocido, que es la gasolina. Esa gasolina lo paso por una planta llamada TAME. Esa TAME es donde me genera una nafta de alto octanaje. Además, que la nafta que saco de las diferentes destiladoras la paso por un proceso de hidrotratamiento, que es donde esta nafta conlleva nafta, pero contaminada, con diferentes tipos de contaminantes, valga la redundancia, y en esa planta de hidrotratamiento es donde yo le quito estos contaminantes para su comercialización, para obtener. Existen miles de pasos como hidrotratamiento, diferentes tipos de tratamientos para los diferentes productos, para que salga un producto final, una materia prima, un producto final, y así obtenga su comercialización. Y esto es la refinación de los hidrocarburos y sus diferentes productos. Gracias.